Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro encuentro virtual para la Feria Intersum Bogotá. Mi nombre es Alexandra Alegría y seré la moderadora de nuestro encuentro el día de hoy. Intersum Bogotá es la feria líder en Latinoamérica en cuanto al procesamiento industrial y la fabricación de muebles. Con la experiencia de los organizadores feriales, Colferias y Colmese, Intersum Bogotá se ha convertido en el punto de encuentro de los principales actores de la industria en América Latina. Intersum es la feria hermana de la feria Intersum en Colonia, Alemania. Intersum Alemania es la feria más grande e importante para la fabricación de muebles y diseño de interiores y por esta razón se ha convertido en la feria referente para otras ferias en el sector. Intersum Bogotá ofrece una amplia gama de muestras de maquinaria y servicios para la industria maderera, procesamiento y transformación. La próxima edición de Intersum Bogotá se llevará a cabo en mayo 10 al 13 de 2022. Los invitamos a visitar nuestra página web intersumbogotá.com. También queremos contarles que la feria de Intersum Colonia se llevará a cabo en forma virtual este año desde el 5 al 7 de mayo del 2021. Con su plataforma Intersum at Home, expositores y compradores profesionales de diferentes partes del mundo podrán conectarse, presentar sus servicios y sus productos a mercados objetivos con un solo clic y desde la comodidad de su casa. Para conocer información sobre la plataforma Intersum at Home, también los invitamos a visitar la página web Intersum o contactarnos directamente a los datos que estaremos publicando en el chat. Ahora sí, dando inicio a nuestro encuentro del día de hoy sobre los bonos verdes, tendencias y oportunidades en Colombia y la región, quisiera presentar a nuestro primer conferencista, Camilo Ramírez. El señor Camilo Ramírez es un ingeniero agropecuario con un posgrado en gerencia forestal de la Universidad de Paraná en Brasil y con más de 15 años al servicio forestal. Camilo nos estará compartiendo información acerca de posibles opciones de financiamiento verde. Antes de darle la bienvenida a Camilo, quisiera mencionar que nuestro chat está habilitado en la plataforma para que ustedes puedan hacer preguntas de la charla. Al final de esta conferencia estaremos abriendo la sesión de preguntas y daremos respuesta a cada una de ellas. Entonces los invitamos, por favor, a utilizar este chat. Sin decir nada más, damos la bienvenida a Camilo. La palabra es toda tuya. Hola, buenos días para todos. Gracias, Alexandra, por la presentación. A Intersum, el grupo administrativo, por estos espacios que se generan y que contribuyen a que el sector forestal de Colombia y del mundo en general sea cada día mucho mejor. Les voy a compartir aquí. La idea pues es que en este espacio podamos hablar un poco, comentarles algo sobre las generalidades de la reforestación, los principales actores que intervienen en el proceso, las políticas públicas forestales que tenemos en Colombia, también como de las estrategias de mitigación para la adaptación al cambio climático. Comentarles algo del mercado de los bonos de carbonos, qué es, cómo se maneja este tipo de tendencias que se viene tomando fuerza cada vez más con este tema de la problemática que tenemos del cambio climático. Comentarles las principales especies que tenemos en Colombia, un potencial grandísimo, contribuir con el tema del flujo de caja, cómo impacta esto en nuestros proyectos y los principales factores que pueden influir para que estos sean viables. El sector forestal en Colombia pues, tiene
aproximadamente unas 530.000 hectáreas plantadas con especies pues tanto introducidas como nativas. Yo creería que esa cifra puede ser un poco mayor si se tiene en cuenta que muchas de ellas pues aún no tienen el registro forestal ante el ICA, que es la entidad pues que controla y presenta de, la, de las hectáreas, de la cantidad de hectáreas que tenemos plantadas. Entonces yo diría que puede ser un poco más. Realmente pues tenemos que tener en cuenta que hay una iniciativa mundial que busca restaurar y conservar 1 billón de árboles al 2030. Ese 2030 pues es digamos que un año clave para poder combatir ese cambio climático que estamos teniendo. Y Colombia se presenta como una alternativa que puede aportar significativamente a poder enfrentar este cambio. Colombia, según la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural, menciona que hay aproximadamente unas 24.8 millones de hectáreas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales. Y cita los 3 núcleos claves que son el Meta, el Bichada y Antioquia como ejes grandes o fuertes que pueden ayudar a impactar el sector forestal en Colombia. Sin embargo, 2 de ellos, el Meta y el Bichada, pues tienen problemas de infraestructura vial, lo cual pues hace que sean un poco más complejas los desarrollos de proyectos allá. Sin embargo, se ha venido trabajando y pienso que es un futuro prometedor esos departamentos. Yo hago parte pues de una empresa que se llama Fitoforest, la cual pues soy cofundador. Nosotros desarrollamos nuestro objeto social en los departamentos ya de la zona norte de Colombia, principalmente en lo que es Córdoba, Magdalena, el norte de Antioquia. Y vemos el potencial tan grande que hay en estas regiones, dada pues su cercanía a los puertos pues, de Cartagena y Barranquilla, por donde se exporta gran cantidad pues, del producto como tal. En el sector forestal, pues hay un engranaje en el cual intervienen diferentes factores, entre los cuales pues está el Estado, el sector privado y el tema pues ya de los centros de formación como tal, los cuales pues en algunos momentos pues ahí se han presentado digamos unos o sea, se presentan inconvenientes como en todos los sectores, pero que se ha venido como engranando más de tal forma de que el sector pueda desarrollarse de una manera más fluida. En el Estado encontramos pues al Ministerio de Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural, al DNP, ICA, las corporaciones autónomas, la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, fundamentales para apalancar y que el sector se desarrolle cada día mejor. Y sin duda, pues en el sector privado ya encontramos pues diferentes entidades que ayudan a que esto se promueva. Hay un sector que tenemos que jalonar un poco más y es el tema de la educación forestal en Colombia. Digamos, hay pocas universidades que presentan este programa y yo pienso que se debe replicar un poco más en las zonas vulnerables donde realmente podemos llegar a desarrollar todos este tipo de proyectos. Colombia en general cuenta con unas políticas
públicas, las cuales pues han ayudado a que el desarrollo forestal sea cada día vez mayor. Entre ellas pues está el incentivo forestal CIF, del cual pues vamos a hablar un poco más adelante. Ahí está la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones y otro tipo de estrategias que le facilitan al inversionista tener un flujo de caja en el proceso como tal de producción. En este sector que digamos puede ser a un mediano o largo plazo ingresos. Este tipo de políticas ayudan a que haya una mayor inversión y que pues, como tal se genere más en este sector. Como tal, pues tenemos en la cadena como tal del productor está la germinación, el vivero, los establecimientos, los mantenimientos y la transformación, que van a depender de la especie como tal que sea plantada. Ahorita hablaremos un poco más de las principales especies para llegar a eso. Entonces, hablando un poquito del certificado de incentivo forestal, que es como el que mayor fuerza le da a los inversionistas para desarrollar estos proyectos. Es un certificado que viene ya desde el año 94, promulgado pues en la ley de 139, el cual el productor como tal o el inversionista accede a él por medio de presentación de un proyecto ante Finagro, que es la entidad asignada para la evaluación de los mismos, y en el cual se tienen como 5 etapas claves, el cual uno debe presentar el proyecto que cumpla con unas condiciones, las cuales pues tienen que ver con la legalidad de la tierra, la especie que se va a plantar, que haya un respectivo plan de establecimiento y manejo forestal y que a su vez cumpla con otra serie de requisitos, llamaría yo de pronto menores, para acceder a este incentivo. ¿En qué consiste este incentivo? Es básicamente, se presentó el proyecto y el Estado te da, te da unas ayudas económicas durante los primeros 5 años, dependiendo del proyecto que se presente. Tanto si es una especie introducida, van a haber unos porcentajes los cuales pues te van a permitir tener unos, mejor dicho, el primer año el gobierno te subsidia una parte del establecimiento y al transcurrir los primeros 5 años te da para el mantenimiento, siempre y cuando se cumplan pues las condiciones exigidas pues por Finagro en estos proyectos que se tienen. Entonces digamos que a lo largo de esos primeros años pues el productor va a tener un flujo de caja o unos ingresos los cuales pues le van a permitir desarrollar esos mantenimientos primarios. Hay otro tema que es la exención tributaria, la cual pues por el artículo 157 data de una devolución por la inversión en nuevas plantaciones directamente a través de empresas especializadas, las cuales la deducción que se trata este artículo no podrá exceder en el 10% de la renta líquida del contribuyente que realice la inversión.
hay que tener en cuenta que cuando se accede, o sea, cuando se presenta un proyecto al CIF, no se puede presentar el proyecto ante esta exención tributaria. O sea, uno toma o lo uno o lo otro para poder desarrollar este tipo pues para acceder a estos beneficios como tal. Durante este proceso de producción se viene el tema del mercado de bonos de carbono. El mercado de bonos de carbono básicamente pues se refiere a la compra y venta de créditos que representan la captura de emisión evitada de una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. Entonces es un mercado que ha venido tomando fuerza pues, a través de estas convenciones que se han realizado pues, en Kioto y en París para compensar pues, los efectos producidos pues, por los gases de efecto invernadero. Entonces se toma como, se realizan unos proyectos, la cual hay un proceso en el cual se presentan unos proyectos en los cuales se hace un inventario forestal, se cuantifica una biomasa, posteriormente se hace una contratación con organismos de validación o verificación, entre ellos, digamos que puede ser el ICONTEC, o existen otros, varios. Este tipo de proyectos, pues acá en Colombia hay empresas que los desarrollan como tal, o sea, no necesariamente tiene que ser el productor o el inversionista que los haga, hay empresas que los hacen y se hace una validación de la información. Posteriormente tienen pues una revisión técnica y hay un otorgamiento de los créditos como tal. Entonces, pues, y posteriormente está la venta para la causación pues, del impuesto de carbono. Entonces, digamos que ¿cómo fluye esto? Entonces, yo tengo una tierra, tengo una plantación, un proyecto, generalmente se hacen se presentan estos proyectos en plantaciones que tengan entre 3 y 10 años de edad, siempre buscando pues que haya una biomasa considerable que justifique pagar la presentación de dicho proyecto. Entonces, al cuantificar esto, por cada metro cúbico que se tiene, se considera un bono de carbono y eso a su vez, pues ya hay empresas que se encargan de la comercialización como tal. Tiene un sinnúmero de inquietudes porque, digamos, pues en Europa hace mucho tiempo lo vienen manejando. Acá en Colombia, pues digamos que hace apenas un tiempo viene tomando fuerza y pienso que para el productor forestal o el inversionista, antes, digamos que esto es algo nuevo, entonces digamos que el inversionista que sembró hace 7 años, pues él no esperaba esto, porque digamos es algo nuevo. Entonces, pues a hoy eh, muchos se han, digamos, como montado en este bus y realmente han visto que los ingresos pues son significativos si se hace un buen proyecto que sea de la mano de una empresa o un técnico conocedor del tema, que sepa bien cómo se hace un inventario forestal, cómo se presentan estos proyectos, a su vez encontrar que esa verificación sea pues, lo más aproximada posible y tener en cuenta pues de que en este tipo de proyectos se hacen una serie de evaluaciones con anterioridad, o sea, no es simplemente decir, no, es que yo tengo un inventario forestal de tanto, tengo tantas hectáreas, entonces tengo tantos bonos de carbono,
eso no es lineal porque eso va a depender mucho de la especie, de la edad, entre otros factores. Y a su vez, pues ya cuando se tienen los bonos como tal, cada persona pues dice, hombre, yo los quiero vender ya o vendo una parte y posteriormente vendo la otra. Nosotros como Fitofores, pues digamos, hemos hecho el acompañamiento en algunos proyectos, los cuales pues han tenido éxito y pues realmente la invitación es a que todos los proyectos que existen se sumen a estas iniciativas y le saquen pues provecho como tal a este mercado. En cuanto a las inquietudes o a las principales inquietudes que se presentan con esto, es, bueno, yo tengo una plantación, desarrollé el proyecto y me dijeron que tenía X cantidad de bonos, entonces, ¿qué hago con eso? Entonces, digamos que generalmente estos bonos son demandados pues, por los usuarios que tienen pues combustibles grabados. Un ejemplo, Ecopetrol o empresas que consumen pues combustibles pues contaminantes, etcétera. Digamos que la demanda a nivel mundial es alta. Aquí en Colombia, por la regulación que se tiene, pues digamos que por ahora apenas ha venido tomando fuerza y que el precio es variable. Un bono actualmente pues puede variar entre 10.000 y 15.000 pesos. Como les digo, es algo que la gente puede llegar a vender ya pues, al momento de tenerlo o posteriormente irlo guardando porque es como una bolsa de valores. O sea, ella va, hay días que toma un mejor precio, otros días toma baja de precio, etcétera. Entonces, digamos que el precio va fluctuando, pero es una alternativa demasiado buena pues, para el productor. ¿Cuántos créditos puedo obtener por hectárea? Como les digo, eso varía mucho. O sea, mal haría uno en decirle, no, es que son 300 créditos por hectárea, entonces si usted sembró 100 hectáreas, entonces tiene 3.000 créditos y a 10.000 pesos. Eso no es lineal. Eso no es lineal porque eso depende, como les digo, eso depende de la especie, de la edad, de la ubicación del proyecto, porque la ubicación te va a dar unas condiciones climáticas las cuales va a permitir que se desarrolle mejor en una parte que en otra, etc. ¿Qué requerimientos se tienen para la presentación? Pues que sea un proyecto en desarrollo, como les digo, entre 3 y 10 años principalmente. Tener un plan de establecimiento y manejo forestal es fundamental demostrar de que esa plantación viene teniendo pues un manejo adecuado. Tener obviamente la titularidad de la tierra y hacer un análisis satelital del predio. ¿En qué consiste esto? En que se hacen por intermedio pues, de tener una cartografía base del proyecto, se buscan unas imágenes con 10 años de antelación a la siembra para demostrar que ese predio como tal pues no fue anteriormente un bosque, el cual pues fue, digamos, tumbado para hacer una plantación. Pues, mal haría uno como hacer un daño ecológico para tratar de compensarlo con una plantación. Básicamente es como el tema del mercado pues, de los bonos de carbono. Acá en Colombia, digamos, pues en esa cantidad de área que tenemos nosotros, pues se presentan un sinnúmero de especies las cuales pues tienen un desarrollo adecuado en nuestros suelos. Dentro de las principales especies que se tienen, pues tenemos eucaliptus, acacia, la ceiba, entre otros. Nosotros acá en la zona norte
digamos, desarrollamos más que todo proyectos con teca, acacia, melina, las cuales pues son de un turno medio a largo, turnos que pueden ir desde los 7 a los 20, 25 años y que van a depender de cada proyecto, ¿cierto? Porque como les digo, este sector uno no puede hablar de algo lineal, siempre pues se presentan muchos imprevistos y cada lugar tiene sus condiciones especiales. Quise traer pues como en la presentación, hablar un poco o mostrarles un flujo de caja de la especie melina, la cual pues se ha venido trabajando mucho en la zona norte, una especie con un potencial grande en el tema de estivas y muebles de interior, entre otros, y que es, digamos, a un turno medio, hablando de aproximadamente unos 10 años. Hablo de 10 años y voy a hablar de mucho menos porque, digamos, ya se han venido desarrollando mejoras genéticas y hoy en día encontramos pues empresas que suministran materiales de muy buena calidad, los cuales pues contribuyen a que estos turnos se acorten un poco y que los incrementos pues en volumen sean mucho mayor. Realmente en el año, o sea, en el turno, pues acá solamente por el tema de la melina arbórea, pues nos habla de una TIR, pues digamos que es demasiado atractiva, eh, la cual puede llegar a ser mucho menor si nosotros tenemos en cuenta que hay diferentes factores que realmente afectan el desarrollo de los proyectos. Entre ellos, pues, bueno, enseguida pues les voy a citar varios de ellos y de pronto profundizamos un poco más en cada uno. Pero lo que quiero mostrar con esta diapositiva es el flujo de caja a través del tiempo, cómo se puede volver pues un proyecto que inicialmente, pues digamos, uno dice, no, es una inversión muy alta, pero que a futuro pues, realmente puede tener unos frutos pues demasiado generosos. Todo va a depender del manejo como tal. En la parte de abajo cito el flujo de caja poniendo unos ingresos y pongo acá sin CIF y con CIF. El incentivo como tal, pues es un incentivo que realmente el productor o sea, decide si lo toma o no lo toma, ¿cierto? Entonces, digamos, hay empresas que deciden optar por el tema de la exención tributaria, entonces, por lo tanto, pues no lo cito en este flujo de caja, pero sería pues una alternativa adicional. Además de esto, pues no menciono o no lo tengo contemplado el mercado los ingresos por el mercado de bonos de carbono, los cuales en una plantación de melina pueden ser demasiado generosos si se hace pues entre el año 7 y el año 10. Ahora, con el tema de estos bonos de carbono, pues uno hace el proyecto, digamos, cuando realmente considera que hay una biomasa significativa, debido a que pues uno busca de que por lo menos compense el pago de ese proyecto como tal, o sea, de la elaboración del proyecto como tal. Y pues posteriormente podría decir alguna medición al año o a los 2 años para volver a presentar y adquirir pues nuevos bonos. En esa diferencia de años, pues digamos, solo te van a otorgar el crecimiento que haya entre un año y el otro. Dentro de los principales factores que influyen en estos flujos de sin duda, pues, el tema de la mecanización es fundamental. Hay
tierras que realmente no permiten la mecanización, por lo tanto, pues todo se hace manual y pues la mano de obra es demasiado costosa. La densidad de plantación va a depender mucho también de la especie y del fin que se tenga para esa especie, porque digamos, hay unas especies que realmente, o sea, tienen sus objetivos, ¿cierto? O sea, nosotros trabajamos teca y la teca la utilizamos para hacer río. Hay otras empresas que trabajan con eucalipto y ese eucalipto pino lo utilizan para industrias de pulpa. Entonces uno, dependiendo de eso, pues tiene que tener en cuenta la densidad de la plantación. Igualmente la fertilización, todos los suelos no son iguales. Hay proyectos o inversionistas que a veces hacen un copy y pega. Entonces, no, es que mi vecino lo hizo así, pero es que no es lo que el vecino tenga. Siempre cada proyecto se debe evaluar como, como independiente, como tal, debido a que si yo tengo que hacer una enmienda diferente, pues eso me va a impactar en mi producción, diferente a lo que pueda tener el vecino o el departamento o otra región diferente. Las vías de acceso que nosotros en la empresa como tal realizamos, nuestro objeto social, gran parte son el tema de extracción y realmente las vías de acceso pues hacen que los proyectos incluso en ocasiones pues se reduzcan a unos ingresos eh, muy bajos debido a que inicialmente pues se seleccionaron lotes o predios donde realmente el acceso es casi que inviable. Entonces, pues al momento de sacar la madera, casi que se trabaja es para pagar la extracción. Entonces, fundamental al momento de desarrollar un proyecto, el tema de vías, que tenga acceso, que tenga facilidad de llegar a puertos, etc. La calidad del material genético. Empresas que se ofrecen, que vienen haciendo de materiales genéticos muy buenos y, y, pues es fundamental tener un buen material genético para tener éxito en un proyecto. Eso no es que no, yo me voy por la vía recogiendo la semilla, no. Inviertan en un buen material vegetal y va a tener buenos resultados. Las distancias a destinos de productos finales, les comentaba, pues muy relacionado al tema de vías de acceso. Entonces, estas distancias van más marcadas del punto de acopio a los destinos finales, llámese puertos o ciudades capitales o punto de transformación final. La disponibilidad de mano de obra. Eh, a veces no es fácil encontrar mano de obra en el campo, entonces se debe evaluar muy bien el tema de la disponibilidad de la misma. Y efectos climáticos adversos, que digamos pues no están, no son algo que nosotros podamos controlar, pero sí se podrían de pronto, o sea, tener en cuenta al momento pues de desarrollar un proyecto y el tamaño como tal del proyecto. O sea, no quiere decir de que un proyecto forestal sea viable si tiene 1000 hectáreas o 500 hectáreas o 10 hectáreas. No, todo va a depender del manejo y de estos factores que les acabo de mencionar para que realmente pues tenga un ingreso significativo. Nosotros trabajamos con muchos ganaderos que han decidido reforestar parte de sus predios que tenían destinados a la ganadería y han ido formando núcleos cada vez mayores, dado que 5 hectáreas, al año otros 10, y hoy ya son personas que pueden llegar a tener 100 hectáreas y que
en algún momento van a tener que entrar a tener un flujo de caja de otro sector diferente al ganadero, o llámese al agrícola también. Bueno, no sé, pues es algo que tenemos, es un sector demasiado amplio y que quizás pues tenga demasiadas inquietudes, pues realmente estos espacios yo pienso que facilitan eh, la interacción y el crecimiento pues del sector. Y bueno, no sé, Alexandra, qué inquietudes se puedan presentar. Yo sé que son muchas, pero digamos que en el corto tiempo uno trata de cubrir muchos temas, pero realmente pues sí, por el tiempo digamos que son generalidades lo que vamos a mencionar. Claro que sí, Camilo, muchas gracias por tu conferencia. Voy a leer ahora unas preguntas que nos han estado entrando. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre los bonos verdes y los bonos de carbono? No sé si nos puedes aclarar un poco esto. Tenemos varias inquietudes sobre la diferencia entre bonos verdes y bonos de carbono. Bueno, en el tema de bonos verdes hace referencia a diferentes bonos que se pueden obtener eh, digamos, por el manejo del agua, por el manejo de reservas naturales, entre otros. Este mercado de bonos que les comento yo hace referencia a bonos que se generan a través de plantaciones forestales con especies, llámese nativas o introducidas, pero que son manejados básicamente como plantación forestal y que a su vez pues se espera unos ingresos significativos por la producción de la madera que ellos puedan generar como tal, ¿cierto? O sea, digamos, el fuerte del proyecto, o yo estoy enfocado en mi plantación y el bono verde es como un adicional que me llegó a poder tener mayores ingresos, ¿cierto? Entonces hace referencia a eso, pero digamos que un bono de carbono es un bono verde. Perfecto. Preguntan, ¿las ayudas económicas son dinero o incentivos fiscales? Como les mencionaba, como tal es una ayuda económica. Va a depender del proyecto como tal. Si es una especie introducida o si es una especie nativa. Las especies nativas pues tienen, o sea, el incentivo es mayor y puede cubrir hasta un 70%, 75% de los gastos de establecimiento, mientras que las introducidas cubren aproximadamente un 50% del costo de los costos de establecimiento. Costos que no son, digamos, no, es que yo me gasté tanta plata, entonces denme el 50%. No, año a año el gobierno va generando pues unos decretos los cuales fijan unos montos y sobre esos montos, dependiendo de la especie, de la ubicación como tal, es la plata que te dan. En ese caso, si es recurso económico, es plata que les llega. Digamos que en algunos casos, pues, o años anteriores, pues el presupuesto era muy corto y pues no llegaba a tiempo. Yo le digo a todas las personas que deciden montarse pues en este tema de la reforestación es que no esperen hacer una plantación con la plata que el gobierno les va, o con este incentivo que el gobierno les va a dar. Simplemente háganla porque realmente creen en que la madera como tal a futuro les puede dar un rendimiento y unos ingresos significativos. Tomen estos incentivos y estos mercados como algo adicional. Pero
digamos, el CIF sí es económico como para concretar esa pregunta. Y lo que es exención tributaria, sí, eso pues se cruza directamente con los impuestos. Es un tema que ya a nivel de contabilidad pues se hace un cruce y obviamente pues que se ve reflejada es en cruces de impuestos como tal. Perfecto, Camilo. La siguiente pregunta que tenemos acá es, ¿se puede solicitar CIF para especie nativa como la guadua y desarrollar proyectos de bonos de carbono para esta? Sí, realmente los bonos, pues digamos, pues yo me muevo en el sector forestal como tal, pero los bonos de carbono aplican para otro tipo de especies. El tema de la palma, el tema del aguacate, porque lo que se busca es demostrar con una especie natural cuánto captura de CO2, ¿cierto? Y en esa demostración de que esa especie captura X cantidad de, de toneladas, digámoslo así, pues te va a generar eso. Entonces, digamos que mal haría en responder si la guadua es viable o no para generar esos bonos de carbono, porque eso va a depender es de la biomasa que pueda generar esa guadua. Entonces, pero sí es apto. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cuántas hectáreas es la cantidad mínima para acceder a los bonos de carbono? No va a depender de las hectáreas, va a depender del costo de tu proyecto. O sea, elaborar un proyecto de este tipo tiene unos costos fijos, ¿cierto? Hay diferentes empresas acá en Colombia que realizan este tipo de proyectos, llámese Forestry, CO2 Zero, entre otras. Son empresas muy buenas que se han venido pues consolidando en este tema del mercado de bonos de carbono y que pues ellos tienen unos costos fijos. Entonces, digamos, yo no puedo pretender presentar un proyecto que los costos van a ser de, un ejemplo, 1.000.000 de pesos, sabiendo que no tengo la suficiente biomasa que me represente una venta mayor a ese 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Porque a la larga, pues vas a perder plata. Entonces, depende de eso, del costo que pueda tener, esos costos fijos que se puedan tener para desarrollar ese proyecto. Perfecto, Camilo. Nos han llegado varias preguntas, después te las mandaré por correo, sin embargo, te quiero hacer la última. Nos escriben, en el flujo de caja que presentaste no se vio calculado la tasa forestal. ¿Este tipo de especie arbórea no es sujeto a este impuesto? No, no, realmente, o sea, en el flujo de caja como tal se hace pues como los ingresos netos que se tienen por la venta de la madera y los costos. Ahí en este flujo de caja no existe, digamos, el tema de ventas por bonos de carbono, debido a que pues eso va a depender si realmente hay una biomasa suficiente para, para presentar dicho proyecto. Perfecto, Camilo. Nos solicitan varios participantes si se puede acceder a esta presentación. La respuesta es sí, después nos la envías y nosotros con mucho gusto la enviamos a todos los asistentes para mayor estudio. Camilo, con esto yo hemos finalizado tu sesión de preguntas. Hay varias que quedaron sin responder. Si en algún momento al finalizar volvemos a retomar preguntas, las podemos volver a leer. Sin embargo, yo estaré enviándotelas a tu correo para dar respuesta a ellas. Ok. Eh, muchas gracias, Camilo. Y ahora damos la bienvenida al señor Adelbert Lasay. Adelbert es ingeniero de tecnología de madera y experto en la planificación de aserraderos industriales y desarrollo de proyectos de la madera maciza. Adelbert nos estará hablando sobre el contexto de los proyectos de bonos de carbono en la industria maderera de Colombia.
Nos estará presentando el contexto actual en el área de plantaciones forestales y va a brindarnos información que nos puede ayudar a todos en la planeación de nuevos proyectos. Es decir, nos va a mostrar cuáles son los aspectos importantes y las tendencias desde el punto de vista de la industria de la madera que debemos tener en cuenta para la formulación de nuevos proyectos de bonos de carbono. Y así, de esta forma, poder identificar las oportunidades y las opciones en este nicho de la industria. Te damos la bienvenida, Adelbert. Es todo. Ya, muy buenos días a todos. Estoy esperando al botón que me deja compartir la presentación. Creo que ya estamos. Ya. Aquí viene. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por la introducción. Espero que todos se encuentran muy bien. Yo me llamo Albert Latzay. Voy a hablar sobre el contexto de los proyectos de bonos verdes con la perspectiva de la industria, de la transformación. Y bueno, antes de empezar, quisiera también subrayar el tema de preguntas. Si quiera algo con dudas, lo simplemente anotan la inquietud en el chat y luego podemos aclarar y sí, solucionar las preguntas. Bueno, aquí vemos primero la tabla de contenido. Yo arranco con una breve introducción. Después vamos a ver el sector como tal, unos datos claves. Vamos a ver una comparación con los países vecinos en temas de plantaciones. Vamos a ver detalles de especies, tecnificación, volúmenes, etc. Vamos a ver unos ejemplos de industrias que nacieron a base de las plantaciones y luego vamos a tratar de interpretar algunas proyecciones hacia el futuro y finalmente cierro con un resumen. Bueno, industria de madera, eso es un tema realmente muy amplio. ¿Cómo nos pudimos acercar a este tema, a este, digamos, nicho de la producción primaria? Para esto vemos aquí dos diagramas. Arriba vemos la cobertura forestal en millones de hectáreas y abajo la producción forestal en millones de metros cúbicos. Bueno, arriba la situación está clara. Vemos Colombia que tiene 59 millones de hectáreas de bosque, el Perú 72 y Chile 17. Bueno, para contextualizarnos, ahora la cuestión es cuánta madera saca cada país de su bosque anualmente. Están invitados a pensar, estimar unos valores, unos 2-3 segundos. Antes de que yo muestre los valores, 1, 2, vamos a ver. Colombia extrae unos 4.5 millones de metros cúbicos anuales, Perú 1.7 y Chile 48 millones de metros cúbicos. Entonces, ahí tenemos, pienso que una situación sorprendente, de pronto hasta paradójico, porque el país que menos bosque tiene es el que más madera produce. Entonces, aquí vemos que la cobertura forestal no se deja relacionar de manera proporcional con la producción forestal como tal. Y bueno, aquí también hace la pregunta por qué esto es así. Vamos a encontrar las respuestas en el transcurso de la presentación. Esto como acercamiento. Vamos a ver unos datos claves del sector aquí en Colombia. Al lado del bosque natural existen unos 530.000 hectáreas de plantaciones forestales. La cosecha se divide en 3.5 millones de metros cúbicos que provienen de plantaciones y 1 millón de metros cúbicos que provienen del bosque natural. Se produce aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de madera cerrada. Estamos aquí hablando de valores aproximados y si miramos el diagrama al lado, vemos que el desarrollo de la siembra anual y vemos que sobre todo en los últimos años se ha bajado bastante la siembra. Entonces, esto es un aspecto para memorizar, para tener en mente, porque vamos a reanudar esto más adelante.
Bueno, aquí vemos una comparación con los países vecinos para contextualizarse un poco también a nivel latinoamericano. Vemos en el diagrama área de plantaciones forestales según país. Y bueno, aquí vemos que hay 3 países que tienen mucho más plantaciones que los otros, que son Chile, Argentina y Uruguay. Y bueno, Chile es el país que más plantaciones tiene, casi 2.3 millones de hectáreas. Entonces aquí ya encontramos la respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué Chile tiene una producción forestal tan alta? Porque es el país que tiene mucho más plantaciones y las plantaciones son capaces de producir madera utilizable para la industria de una manera mucho más eficiente que el bosque nativo. Entonces, como ahí vimos Perú y Colombia en el diagrama anterior, y aquí Perú y Colombia tienen mucho menos plantaciones, entonces ahí también la producción forestal es más bajo, aunque en Perú hay que mencionar, ellos manejan el bosque natural como uno de los muy pocos países tropicales de manera industrial. Pero bueno, esto sería otro tema. Si vamos a ver más al detalle, ya aquí vemos que la producción forestal depende primordialmente de las plantaciones forestales. Y si miramos un poco más la estructura de los diferentes sectores que vemos acá en los diferentes países, vemos que todos los países que tienen bastante plantaciones tienen el brazo de la pulpa, de la industria de pulpa y papel, que trabaja en primer lugar con pino y eucalipto. También Colombia tiene esta industria. En el mundo realmente son pocos países que producen pulpa y papel. Y bueno, una de las preguntas centrales para un nuevo proyecto de bonos de carbono, como lo escuchamos ahora, es cuál especie se debe sembrar. Esa es una decisión fundamental en el principio. Viendo esto, uno podría decir con eucalipto o con pino, voy a la fija, porque estas son maderas muy comunes en la industria. Sin embargo, creo que no es tan fácil. Vamos a analizar esta pregunta con más detalle. Aquí vemos la relación del volumen de la producción forestal según los principales grupos de especies, que son las coníferas, que son las maderas blandas, y las latifoliadas, que son las maderas duras. Escogí Chile porque Chile primero es una potencia a nivel mundial y tiene una estructura muy típica para una industria grande, porque tiene las coníferas como especies dominantes. Entonces, primero vemos aquí algo interesante porque tenemos relaciones invertidas entre los 2 países. Colombia tiene sobre todo latifoliadas y relativamente pocas coníferas. Y si miramos más al detalle, en Chile se maneja efectivamente 2 especies, el pino radiata y el eucalipto, y en Colombia podemos identificar hasta 8 especies principales. Entonces, esto en combinación con el hecho que hay muchas maderas, sobre todo maderas duras, que requieren una transformación diferente, y adicionalmente contemplando el hecho que Colombia es un importador en gran escala de tableros y pulpa, la estructura de la industria es relativamente compleja. Entonces, ahí también se ofrecen automáticamente varias opciones para la siembra, para la selección de la especie. Bueno, ¿cuáles son las especies principales de las plantaciones? Esto vemos acá. Aquí vemos en el diagrama las áreas de plantaciones forestales según especie. Vemos las cantidades, por ejemplo, el pino, 187.000 hectáreas sembradas, la teca casi 50, etcétera. Entonces, ahí vemos las especies principales, que son eucalipto, pino, roble, la acacia, la teca, la melina. De pronto uno podría incluir también la ceiba y de pronto el caucho, que es la hevea. Aquí hay que tener en mente, en temas de pino, se debería distinguir entre el pino de tierra caliente, que es el pino caribe, y los pinos de la tierra fría, como pino pátula, maximinoi, tecumaní, etc. Entonces, y también se maneja el ciprés. Interesante aquí es el tema
que también ya escuchamos. Sobre todo vemos aquí especies introducidas, o sea, especies que provienen de otros países o hasta de otros continentes. Y esto, aunque existen muchas especies también altamente maderables. Bueno, y lo más importante que quiero destacar o subrayar en este contexto, en esta diapositiva, detrás de este diagrama de torta vemos no solamente un mosaico de diferentes especies, sobre todo ahí existe una infinidad prácticamente de aprendizajes ya hechos en torno a todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de estos proyectos, sea la siembra, el manejo forestal, la cosecha, la transformación hasta secado, las famosas mañas de las diferentes especies, los valores en las diferentes épocas de año, etcétera. Entonces, para cualquier proyecto nuevo, pienso que se debería aprovechar estos aprendizajes ya hechos. Y bueno, y hablando de las especies nativas, yo soy defensor de estas especies, entonces quiero mencionarlas también. Aquí vemos en el diagrama los volúmenes de las 10 especies más movilizadas del bosque nativo en el periodo agosto 2018 hasta agosto 2019. Y bueno, ¿cuáles estamos viendo aquí? Aquí vemos el sajo, el otobo, maderas livianas típicamente usadas en la mueblería. En el Pacífico, el sander, choibá, una madera dura para exportación, roble, cedro, tangare, etc. El volumen total de estas especies era 1.070.000 metros cúbicos en este periodo. Y bueno, si miramos cómo salen estas maderas del bosque, vemos apenas un 20% sale en forma de troza. Esto es un reto bastante grande para la industria. También la cantidad de especies. Sin embargo, aquí vemos muchas especies que se podría manejar en plantaciones con rendimientos más altos. Y ahí están las oportunidades, sobre todo ya pensando que ya existe el CIF también para las nativas, que antes no era el caso. Bueno, y para volver a la pregunta central de un proyecto nuevo, ¿cuál especie debería sembrar? Esto, en fin, hay que analizar caso por caso para realmente llegar a una buena decisión. Bueno, vamos a ver el tema de la tecnificación, porque también es un tema importante. A partir de ciertos tamaños de proyectos se requiere o se recomienda transformación propia. Aquí vemos una cronología de desarrollo tecnológico del sector, enfocando en los pasos más claves, digamos, que permitieron un aumento significativo de la producción de madera, tanto en el bosque como en la fábrica. Aquí tenemos para entender esta cronología, desplazarnos mentalmente unos 100, 120 años atrás. Aquí vemos en el aro izquierdo, todo empezó con sierras manuales hasta los años 60, 70 del siglo pasado. A partir del año 1900 más o menos se empezó a usar sierras de cinta y de disco con motor para la transformación. En los años 60, 70 llegó la motosierra unipersonal, que cada uno de nosotros ya conoce. Esto ya tenía un impacto grande en la cosecha forestal. Después, por varias décadas, no pasó mucho, hasta los años 2010, cuando llegaron las primeras cosechadoras. En 2014 en adelante se instaló varias sierras de disco de doble eje, que era otro brinco grande en temas de capacidad instalada. También en 2017, 2018 llegó el primer aserío de bastidor, y en este año, de pronto en el año entrante, posiblemente llega el primer agregado de chipper canter combinado con sierra cinta, que es otro avance en temas de tecnología. Si miramos que todavía estaría disponible, sería solamente la línea completa de chipper canter de pronto para el futuro. Y bueno, lo que se ve aquí muy claro es, si miramos el centro,
podemos percatar un fuerte desarrollo tecnológico en los últimos 10 años. Y esto claramente tiene que ver con la reforestación a partir del año 2000, con el CIF que empujó el tema de las plantaciones. A partir del año 2010 ya eran disponibles grandes cantidades de madera y se puede ver la industria busca soluciones, busca otros equipos y instala y avanza. Entonces, ahí estamos viendo prácticamente que la industria maderera de Colombia se está diversificando bastante, que ofrece también sus oportunidades en este nicho. Bueno, eso tener en mente para también proyectos propios. Vamos a ver unos ejemplos de brincos de tecnología. Por ejemplo, si miramos el tema del cargue manual versus el cargue mecanizado de madera con la tractomula. O en la tractomula manualmente uno se gasta 5 horas con 4 personas y con la tecnología mecanizada se gasta 1 hora con 2 personas. Esto es un tema interesante también de pronto para debatir posterior a la presentación. Aquí vemos aceríos. En el lado izquierdo un acerío típico, pequeño, con la sierra cinta en el fondo. La sierra cinta vertical para procesar bloques de maderas nativas. Y aquí al lado derecho vemos un acerío ya industrializado, mecanizado para maderas delgadas y de plantaciones. Entonces, este tipo de equipos hay que tener en mente cuando uno piensa en proyectos, digamos, de 500 hectáreas en adelante, porque ahí empieza el tema que uno quiere procesar la madera cerca de las plantaciones. Bueno, eso también es un aspecto que vamos a hablar ahorita con más detalle. Como mencioné, quisiera mencionar algunas empresas que nacieron con el tema de las plantaciones o que se desarrollaron. Aquí vemos la empresa Maderables La Fortuna. Ellos producen tableros alistonados de roble y de teca y otros productos. Una empresa muy joven y trabaja 100% con plantaciones. Aquí vemos la empresa Madeco. Esta empresa es un poco más antigua, sin embargo, abrió la nueva línea de casas en madera con madera reforestada de la reforestadora Aguas Frías. Aquí vemos la reforestadora Caserí. Ellos producen tableros alistonados, pisos y otros productos, todos a base de acacia, como se ve en las fotos. También es una empresa joven. Aquí vemos la empresa Cuatro Vértices, o Bosquema, como se llamaba antes. Ellos cambiaron de nombre. Bosquema, que era como nombre de marca. Y bueno, ellos producen muebles y pisos para el exterior, sobre todo de teca. Entonces, bueno, ahí ya tenemos bastante ejemplos. Yo podría alargar la lista todavía. Sin embargo, yo creo que con esto ya uno tiene una buena idea. Y si pensamos en la magnitud que tiene la cadena de valor que uno genera con la siembra de árboles en áreas remotas, pensando en el vivero, en la siembra, en el mantenimiento forestal, en la cosecha, en el transporte, el secado, transformación, aquí los comerciantes, exportación, etcétera, realmente es algo muy bueno. Bueno, otro aspecto importante, sobre todo aquí en el país, como ya lo mencioné con el tema de las distancias, es el transporte que tiende a tener costos elevados aquí en el país. Primero, aquí al lado izquierdo, vemos el desarrollo de los costos del flete marítimo en el transcurso de la pandemia, que aumentaron realmente de la manera drástica. Esto afecta sobre todo la importación. Y aquí al lado, lado derecho, perdón, vemos una comparación de los países latinoamericanos en temas de cómo las empresas perciben el transporte como obstáculo para sus operaciones. Y ahí vemos Colombia en el primer puesto, o mejor dicho, en el último. Vemos Colombia ahí en el 42%, el promedio está en 26%. Entonces, aquí sí se nota que el transporte es un obstáculo, tiene costos altos
y por experiencia propia sé que muchos de ellos se quedaron sorprendidos por los altos costos que tiene la movilización de madera, pensando no solamente en las vías que son complejas, también en las licencias y también en el valor por unidad que tiene la madera, que es relativamente bajo si lo comparamos, por ejemplo, con el valor de alimentos, que también se tiene que extraer del campo. Entonces, esto es un aspecto para tener en mente para cualquier planeación de nuevos proyectos. Y bueno, para tener alguna guía o una idea básica de los aspectos que hay que tener en mente, digamos, desde el punto de vista de la transformación para un nuevo proyecto de bonos de carbono, es muy importante el tema de la selección de especie o de especies de madera, pueden ser varias también, valor, demanda, volúmenes, etcétera. En qué forma puedo vender, sea rojiza o aserrada o ya producto terminado. Se debería determinar el uso final, al menos el uso final deseado. Si se necesita transformación, si hay energía, el transporte, incluir los costos de mantenimiento forestal, cortamaleza, podas, contrafuegos, mapeo, etcétera, y la planeación de la cosecha antes de la siembra, prácticamente es algo clave, y otros aspectos. Y bueno, vamos a mirar el tema de las proyecciones. Como mencioné antes, esto es un tema un poco delicado porque, en fin, nadie de nosotros tiene la famosa bola de cristal al lado. Sin embargo, pienso que vale la pena considerarlo para al menos tener una referencia en torno a lo que podría posiblemente pasar en el futuro. Entonces aquí vemos la proyección para el volumen de la demanda de madera rojiza según los diferentes subsectores en millones de metros cúbicos de madera rojiza. Año de referencia es 2013 y año de proyección es 2030. Primero que todo, vemos acá la distribución del consumo dentro del sector. Vemos que las partes construcción y pulpa y papel consumen la gran mayoría, más de 1 millón de metros cúbicos. También muebles consumen bastante y bueno, los otros menos. Y bueno, si miramos en detalle, vemos que se anticipa el mayor crecimiento en números absolutos para el sector de la construcción. Ahí uno podría pensar en maderas de coníferas, en tableros que se necesitará. Y si sumamos los valores de todas las columnas amarillas, vemos obtenemos un valor total de 9 millones de metros cúbicos de madera rojiza. Entonces ahora, si nos acordamos bien del valor de la producción forestal actual que vimos en el inicio, nos damos cuenta que estamos hablando precisamente del doble de la producción actual. Yo personalmente veo esto razonable, no lo veo tan descabellado el valor en total. Sin embargo, yo no estaría tan fácilmente convencido de la distribución. Sin embargo, ahí tenemos una referencia para la proyección de la demanda. Vamos a ver qué es la proyección hacia el volumen que sea disponible. Entonces, aquí vemos la proyección del volumen de madera rojiza disponible para movilizar hasta el año 2032 y en este caso según regiones. O sea, aquí vemos algo nuevo, vemos la distribución geográfica de los recursos forestales de las plantaciones. Vemos que en el eje cafetero suroeste está muy fuerte el tema de plantaciones. Ahí están las plantaciones de la empresa de pulpa y papel. También en el Caribe hay bastante. En la Orinoquía también. La Orinoquía aquí es la única región que tiene volúmenes crecientes en todos los años. Y en el grupo otros, ahí está el departamento Antioquia. Bueno, ¿qué más vemos? Vemos volúmenes que van en aumento para la próxima década. O sea, esto es algo muy bueno. Se está entrando prácticamente en los años gordos del primer turno forestal o, mejor dicho, en las etapas finales del primer turno forestal.
pero también vemos una reducción significativa en el año 2032. Ahora, si nos acordamos bien del diagrama que vimos, que nos describió el desarrollo de la siembra anual, nos podemos recordar que actualmente la siembra bajó bastante. Entonces, aquí vemos las consecuencias, la madera, la disponibilidad se va reduciendo si no se reactiva la siembra ahora. No estoy seguro si sea el año 2032, sin embargo, sí se va a entrar en, digamos, años flacos, tal vez hasta en una escasez de madera si no se, si no se reactiva la siembra. Puede ser también 2035, más adelante, sin embargo, la proyección está más o menos así. Y bueno, como estamos hablando de bonos de carbono, quisiera mostrar este mapa mundi, donde vemos en cuáles lugares ya se están desarrollando hasta manejando sistemas de comercio de emisiones. Y en este caso, en este contexto, quiero mencionar dos preguntas que me nacen acá. Primero, ¿qué tanto se van a unir estos diferentes sistemas al futuro a nivel internacional? Esto pensando que podría ser o facilitar que los bonos de carbono sean intercambiables, transferibles, y esto podría beneficiar sobre todo los países que todavía tienen mucho espacio para sembrar, como por ejemplo Colombia. Y lo otro es hasta qué punto empuja el comercio de emisiones la reforestación. Sabemos que los sistemas de comercio de emisiones se inventó para frenar o hasta evitar el calentamiento global. Y se sabe también que la reforestación y la protección del clima está inseparablemente conectado. Sin embargo, también se sabe que la reforestación no es la solución total del problema. Entonces, bueno, ahí dejo las preguntas sobre la mesa. Aquí vemos mis referencias. Y bueno, para resumir, pienso que hemos visto que la industria vive en gran parte de las plantaciones forestales y pensando así, cualquier proyecto nuevo está bienvenido. Se debería aprovechar de los aprendizajes ya hechos para nuevas plantaciones y vimos que la industria de madera se está diversificando fuertemente desde hace varios años y ofrece oportunidades por lo mismo. Y vimos que las tendencias y pronósticos realmente son positivos para la nueva década. Posterior a esta, son inciertos por el tema de la siembra. Vimos que ya se está reactivando el tema del CIF, entonces ahí realmente también hay esperanza en el horizonte. Y bueno, con esto ya cierro acá. Muchas gracias por la atención. Gracias, Albert, por tu presentación. Voy a leer algunas preguntas que llegaron en el transcurso de tu conferencia. Hay algunas que seguramente ya has contestado, pero las voy a repetir. La primera es, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para escoger una especie que asegure éxito a la hora de comercializarla? Bueno, una muy buena pregunta. Bueno, o sea, como lo expliqué o traté de explicarlo, lo que es importante es estudiar las condiciones en el sitio que está disponible, estudiar el mercado, contemplar las condiciones muy específicas de un posible proyecto prácticamente. O sea, no se puede generalizar y decir siembra teca o siembra balsa. Esto, en fin, depende del sitio, de las circunstancias de la región, del tamaño también. Eso ya escuchamos, es muy diferente si yo hago un proyecto de 10 hectáreas o de 500. Entonces, sí, o sea, lo que yo recomiendo es estudiarlo muy bien. Perfecto, Albert. La segunda es, Chile tiene menos regulaciones para el uso del agua y la tierra, mientras que en Colombia tiene una legislación más robusta.
¿esto explica la diferencia de mayor cobertura forestal en Chile? Buena pregunta, yo diría que no. Yo diría que no. Sin embargo, o sea, la cobertura forestal todavía las diferencias son debido a la diferencia en temas de bosque nativo. Chile, a mí, según mi conocimiento, sí tiene muchas áreas que son desiertos desde hace mucho tiempo. Entonces, y Colombia tiene desde hace sí, mucho tiempo también áreas extensas de bosque húmedo tropical. Entonces, puede ser que el tema del agua afecta el desarrollo de la cobertura forestal, pero principalmente pienso que eso es prácticamente las condiciones naturales que crearon aquí en Colombia mucho más bosque y también el tamaño del país. Ok, perfecto. Nos preguntan también, ¿las rentas forestales son agravadas con renta en Argentina, Chile y Uruguay? Si sabes del tema. Bueno, esta pregunta no entiendo muy bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Dice, las rentas forestales son grabadas con renta en Argentina, Chile y Uruguay. Están preguntando si sabes si tienen renta o si son grabadas en esos países, Argentina, Chile y Uruguay. No, de hecho no estoy muy seguro con qué se refiere a rentas forestales. Esto Ok, podría responder por escrito más adelante. Sí, no estoy seguro a qué se refiere la persona a rentas forestales. perfecto, Albert, no, no hay afán. Le preguntamos entonces a la persona que nos escribió si nos podría aclarar la pregunta en el chat y la volvemos a leer. Nos preguntan también, creo que está ya en tu presentación, la has mencionado, de todas maneras la voy a leer. ¿Dónde se produce la madera en Colombia? ¿A cuáles son las regiones donde se registra la mayor actividad forestal? Creo que estaba en tu presentación, pero vale la pena recordarla. Sí, exacto. Bueno, hay varias regiones, ¿no? Como lo vimos, una región con bastante actividad forestal en el tema de plantaciones es el eje cafetero, el suroeste, donde están las plantaciones de la empresa de Puipa Papel. Sin embargo, esto sí es prácticamente para un destino solo, que es la producción de pulpa y papel. Otras regiones grandes son aquí en la costa, donde crecen sobre todo, como ya lo escuchamos, teca, melina, etcétera, de acacia también. Y otra región grande que se está desarrollando es el área en la Orinoquía y también un área muy, muy grande, sobre todo en el tema de pino, es todo el área de la cordillera occidental y central, el área de Antioquia. Entonces, realmente hay que distinguir un poco de las especies según las diferentes regiones. Ok, perfecto. Albert, te hago otra pregunta. En el punto de oportunidad, ¿en qué punto de oportunidad se encuentra el departamento del Tolima en madera rolliza? ¿En qué punto de oportunidad? Sí. Eh, bueno, ahí me cuesta un poco entender la pregunta también. O sea, ¿a qué se refiere precisamente? Creo que lo que refieren es si sabes de alguna oportunidad de inversión en el departamento de Tolima con relación a la madera rolliza. No sé si conozcas. No, yo creo que esto también se debería uno responder por escrito, porque esto ya es algo muy específico, o sea, oportunidades hay por todo el país, pero así decir, ahí hay esto es, en este contexto en lo que estamos ahora difícil. Ok, perfecto. No, yo te envío las preguntas para que las podamos responder y enviárselas a los asistentes. De igual nos pregunta Aldo, que es gerente de Caribbean Forest, si tú tienes conocimiento, él quiere incursionar en cultivos de teca. Ellos tienen cultivos de teca en producción y quieren incursionar en cultivos de madera de balso. Quiere saber si tú tienes la experiencia y si podemos compartir tus contactos con él. Yo los publiqué ya en el chat. Sin embargo, si tienes algo que hablar en relación con esto,
pues te hago esa pregunta. Sí, sí, claro, ¿no? Con mucho gusto podríamos compartir los contactos. Y sí, yo tengo experiencia tanto con la teca como con la balsa. Y yo sé que la balsa es una manera, yo diría casi como de moda. Entonces, hay una gran demanda mundialmente de balsa, como se desarrolló bastante aplicaciones en la construcción liviana y por lo tanto, sí, la balsa es algo interesante y ahora pensando que hay SIF para especies nativas, sí, me parece una especie interesante. Perfecto, Adalbert. Varias personas nos están pidiendo tus datos, igual la presentación, entonces la estaremos compartiendo. Creo que hasta ahora estas son las preguntas que nos han entrado al chat. Si existe alguna otra, se los agradezco. Creo que nos quedan un par de minutos y si no, pues ahí están los datos del señor Adalbert Lazay, igual que su celular y el de Camilo Ramírez, que nos habló de los bonos de carbono. Tengo entendido, había una pregunta para Camilo que no contesté y es la siguiente, tal vez Camilo, si tú puedes, es simplemente quieren saber si en el flujo de caja que tú tienes ahí estaban hablando de bonos, perdón, de dólares, esa es la moneda de dólares, Camilo, es la pregunta que me hicieron. Creo que estaba relacionada a ti. Hola, no, estamos hablando de pesos. Ok, perfecto. Esa es la inquietud que tenían. Y creo que con esto pues damos finalizada a la sesión de preguntas. Si llegan a haber otras, por favor, están los contactos de nuestros conferencistas el día de hoy. Dando terminada la conferencia o nuestro encuentro virtual, quisiera agradecer pues a Camilo y a Adalbert por haber compartido su experiencia y su conocimiento y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy por haber participado en nuestro encuentro virtual. Los invitamos a visitar la página web, no solamente para conocer sobre nuestra feria de Intersum Bogotá que se llevará a cabo en el 2022 en mayo, sino también para conocer de próximas conferencias que vamos a estar agendando bajo nuestra plataforma virtual que se llama Intersum Bogotá Now. Entonces, con esto les agradecemos y les deseamos que todos tengan un buen día. Muchas gracias, Albert y Camilo. Hasta luego. Hasta luego. Espero que estén bien.